América Latina transitó un periodo de transformaciones. Un periodo que pareció permitir recuperar el tiempo perdido en cuanto al desarrollo y la distribución de riqueza y de oportunidades. Pero también desnudó las limitaciones a nuestro desarrollo. Es difícil desandar años de desaciertos y de fracasos en términos de construcción de equidad y de búsqueda de un camino que nos permita dejar atrás un pasado de falta de oportunidades para todos los latinoamericanos. Surgieron dificultades para construir consensos con las diversas fuerzas sociales, políticas y económicas de nuestros países, pero consensos que incluyan las voces de todos, no como en el pasado, que parecían incluir solo las voces de los más poderosos. Pero también implicó comprender la necesidad de construir nuevos marcos institucionales para garantizar la permanencia de esas transformaciones a lo largo del tiempo. Varias naciones de nuestro continente avanzaron en nuevos marcos constitucionales que inclusive generaron nuevos órganos dentro del poder del Estado. Otros no tuvieron la capacidad de generar nuevos marcos institucionales y vimos cómo se truncaron esos procesos de transformación dentro del campo popular. De eso queremos debatir y dialogar hoy con Raúl Zaffaroni, uno de los juristas más reconocidos de nuestro continente. Conversar sobre los cambios institucionales que nuestra realidad demanda y los pasos que los países latinoamericanos deben lograr para profundizar esos cambios que permitan las realidades de equidad y desarrollo. Nuestra realidad demanda que nos animemos a pensar la alternativa de la alternativa. A eso queremos invitarlos hoy a dialogar en Latinoamérica Piensa. En esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos, de hoy y de siempre. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Temos largo caminho a percorrer na busca de sociedades plenamente desenvolvidas e democráticas. Das populações se manifestarem, dos trabalhadores defenderem seus direitos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Eugenio Raúl Zaffaroni es uno de los juristas más destacados de la Argentina y la región. El magistrado, que inició su carrera luego de egresarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el año 1962, se especializó en criminología y derecho penal. Su reconocimiento en nuestro país y Latinoamérica comenzó luego de publicarse su obra Teoría del Delito en el año 1973, a través de la cual realizó un aporte original a la teoría del delito desde la concepción finalista. Su notable y extensa carrera en el Poder Judicial lo llevó a ser elegido como convencional constituyente por el partido Frente Grande en la convención que intervino en la reforma constitucional de 1994. Entre los años 2003 y 2014, Zaffaroni fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual desempeñó un rol clave en la lucha por la garantía de las disposiciones del Código Procesal Penal, revisionando las burocracias del Poder Judicial y cuestionando las retóricas de la demagogia punitiva que hicieron y siguen haciendo eco en los sectores medios de la sociedad. Hay que obtener la parcialidad o la mayor parcialidad posible dentro de las posibilidades institucionales de una democracia, y la única condición de parcialidad humana, naturalmente, en una democracia,
es el pluralismo. Su inquebrantable voluntad de ponerse a la defensa de los más humildes, reclamar por los casos de lesa humanidad, garantizar la vigencia de los derechos humanos y cuestionar la corporación judicial le valió un reconocimiento internacional, el cual lo promovió en el año 2016 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hasta la actualidad se desempeña como miembro de la misma. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué decís? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Todo bien. Qué gustazo. Bien, fenómeno. En tiempos en que la reputación de la Corte Suprema Argentina es duramente cuestionada por la opinión pública y por parte de los medios de comunicación, tal como sucedió con la Corte Suprema del gobierno menemista, Zaffaroni nos recibe en su casa para dialogar y analizar el rol político y judicial de la justicia en nuestro país. Raúl, ¿cómo evaluás los procesos de transformación que ha vivido América Latina en la última década y media, ¿no? Que se inició con el gobierno popular de Chávez en Venezuela, ¿no? Luego la victoria del Partido de los Trabajadores en Brasil, la salida de la crisis de Argentina, la construcción del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Todos proyectos que marcan una ruptura de lo que parecía el neoliberalismo instalado para siempre en América Latina. Guarda una enorme similitud con lo que sucedió por los años 54, 55, por ahí. Es decir, termina en México el gobierno de los generales, empieza el de los licenciados, se suicida Vargas, invade en Guatemala, cambia el Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia, da un giro y nos bombardean la Plaza de Mayo. Es decir, una regresión de los movimientos populistas de aquel momento. Aclaro que populista para mí no es nada peyorativo. Y a partir de que terminan las dictaduras de seguridad nacional, bueno, empieza esta etapa de colonialismo avanzado. Una etapa, diría que es una etapa de colonialismo financiero, digamos, que se contiene con nuevos movimientos populistas y ahora se vuelve una regresión de nuevo. Nos penetran a través de nuestros defectos institucionales, sobre todo estructuras del Poder Judicial, nuestra carencia democrática en materia de monopolio de medios masivos de comunicación, un nuevo avance del colonialismo en una versión siglo XXI, ¿no? Que parece ser que esa postura o ese intento de los países centrales, ¿no?, de subordinar a nuestras realidades sociales y económicas, tuvo capacidad de mutar y adaptarse a estos nuevos tiempos, como describís vos, y el campo popular a veces, ¿no?, que va como más atrás e inclusive le cuesta por momentos reinterpretar las demandas de esos sectores populares que empiezan a tener derechos como consumidores, ¿no?, y caen en ese pensamiento colonialista. Te corrijo un poco. No es avance de los países centrales, es avance del capital financiero transnacional. Es decir, en general en el mundo, creo que lo que está sucediendo es que ya no existe esa relación política-establishment, sino que directamente el establishment ocupó la política, desplaza la política. Hay la trascendencia, ¿no?, estando muchas veces los estados nacionales en crisis y no teniendo las herramientas para regular este capital transnacional, de profundizar los procesos de integración, ¿no?, más allá de lo que puede ser la dimensión comercial, sino desde la faz regulatoria del capital, ¿no? Mira lo que le está pasando a Trump. Él no es ningún inocente, pero lo que dice, bueno, vengan a producir acá. Eso no le conviene al capital transnacional, que le prefiere tener la mano de obra esclava. Y entonces se está enfrentando. Yo no sé si esto no va a terminar en un impeachment y lo van a sacar volando, ¿no? No es que tenga simpatía por el personaje, pero te quiero decir, el juego real es ese, el juego de poder real es ese. En general en el mundo, creo que lo que está sucediendo es que ya no existe esa relación política-establishment, sino que directamente el establishment ocupó la política, desplaza la política. Mira lo que le está pasando a Trump. Él no es ningún inocente, pero lo que dice, bueno, vengan a producir acá. Eso no le conviene al capital transnacional, que le prefiere tener la mano de obra esclava. Y entonces se está enfrentando. Yo no sé si esto no va a terminar en un impeachment y lo van a sacar volando, ¿no? ¿Y pueden nuestros estados nacionales en estas instancias de deuda todavía de profundizar la integración más allá de la UNASUR y de algunas iniciativas que se han intentado tener en la última década,
poder tener capacidad, por ejemplo, de regular el sistema financiero, ¿no?, para transformarlo en la Argentina? Yo creo que sí, no en la Argentina, pero en la región. En la región sí. Si nos ponemos duros en la región, bueno, hoy hay problemas en los tres grandes países extensos de la región. México tiene serios problemas, Brasil no hablemos, y nosotros, bueno, ya lo sabemos. Entonces, sí, creo que en una cuestión regional sí podemos hacerlo, sí, y podemos constituir una región, y por ende podemos pelear en el orden mundial. De lo contrario, no, aisladamente no podemos hacer mucho. Bueno, Lula plantea, siendo él la alternativa mejor posicionada para las elecciones del 2018, que existe un segundo proceso al golpe parlamentario a Dilma Rousseff, ¿no? El golpe dentro del golpe, que es lograr impedir que Lula sea candidato. Claro. Porque Lula, ¿qué plantea? No van a destituir a una presidenta para que un año y medio después vuelva el tornero a gobernar el Brasil, con la ventaja también que hoy la sociedad empieza a valorizar las conquistas y los derechos sociales adquiridos, que rápidamente empieza a perder, como ocurre en la Argentina. Sí, yo creo que tenemos que pensar en construir, al ampliar ciudadanía, en construir un ciudadano consciente. No podemos ir repitiendo el medio pelo. Claro, el capitalismo es difícil, pero bueno, pero se puede hacer, no creo que sea imposible después de todo. Construimos un ciudadano que lo incorporamos, pero se incorpora por abajo, de modo que en los incorporados está en una posición precaria. Es muy fácil convencerlo de que esa posición precaria la puede perder por culpa de los que se quedaron afuera. Y creo que es eso lo que pasa. Una biblioteca como esta es algo que se va haciendo a lo largo de años y va juntando libros. Es algo interesante, ¿no? A veces es jodido porque cada libro, ¿te acordás cuándo lo compraste? ¿Dónde lo compraste? Claro, de repente agarrás un libro y sale un cadáver, pero no importa. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa? Los años pasan, ¿qué querés hacer? Pero bueno, a través de una biblioteca tenés tu vida también en estas cosas, ¿no? Tenés muchos años de juntos de estas cosas. Y nuestros países, parte del desafío que se les presenta, ¿no?, en los momentos donde los gobiernos populistas o populares puedan tener ese nivel de representatividad que garantice construir esa nueva mayoría necesaria para las transformaciones pendientes, el camino debería ser nuevos marcos constitucionales que garanticen la regulación de sectores centrales de nuestra realidad social y política. Claro, si tenemos constituciones que no garantizan la democracia, porque no garantizan un pluralismo de creación de realidad, un pluralismo mediático, bueno, tenemos que en una constitución establecer eso. No subestimar lo institucional, porque los movimientos populares en alguna medida subestimaron lo institucional, no gratuitamente. Cada vez que se pensó en términos institucionales, que se le habló al pueblo en términos institucionales y de garantías y de democracia y de esto y de aquello, fue para engañarlo. De modo que hay cierta desconfianza que viene históricamente condicionada y está justificada. Pero eso hoy lo tenemos que hacer aparte porque guarda que nos penetran por ahí. Ahora, en la realidad que transitan muchos nuestros países, si se apunta a una reforma o si se logran los consensos para una reforma de nuestras constituciones, puede producirse el efecto inverso, que se generen institucionalidades que logren establecer la perpetuidad de este esquema de distribución de poder en vez de reformarlo a favor de las mayorías, ¿no? Que puede ser no, hay que tener mucho cuidado en eso, por supuesto, claro. Fíjate lo que nos está pasando hoy en la Argentina. Yo creo que ya no es un problema de democracia, es un problema de república. Acá tenemos un poder ejecutivo que redistribuye la coparticipación federal. Es decir, bueno, le puede cortar los víveres a cualquier gobernador. Naturalmente, eso termina con el federalismo. Pero además no solo eso, sino que al amenazar con eso, con esa arma poderosa a los gobernadores, lo que está haciendo es exigir que los gobernadores presionen a sus diputados y senadores, con lo cual manipula el legislativo. Y como manipula el legislativo, manipula el Senado y también puede nombrar juez a quien se le antoja.
Entonces, ¿dónde ha quedado la separación de poderes? Se terminó la República directamente. Hoy en Venezuela, para cambiarle una coma, un punto, una letra a nuestra Constitución bolivariana, nadie puede hacerlo. El único que puede hacerlo es el pueblo venezolano en referéndum nacional. La lucha por los avances impulsados por los gobiernos progresistas de nuestra región demandó cambios muy profundos en los últimos años. Para alcanzar estas conquistas fue necesario repensar y revisionar las normativas constitucionales de los países de nuestra región. Nuestra Constitución tiene 444 artículos. Hay que ir haciendo ajustes, como este de los migrantes, que por hacer el bien tal vez está haciendo un error. ¿Ok? Y por eso nos dio el pueblo ecuatoriano su confianza en las urnas con 2/3 de la Asamblea, para gobernar, y eso es lo que vamos a hacer, gobernar para el bien común. Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua lograron exitosamente llevar adelante la modificación de sus constituciones, abriendo camino a las reivindicaciones sociales que hacía décadas eran frenadas y archivadas por las burocracias de los sistemas judiciales y legislativos. Sistemas que habían quedado desactualizados o tenían concepciones de estirpe conservador y era indispensable que sean transformadas. Los países que lograron inclusive profundizar las transformaciones son los que repensaron nuevos órganos de poder, ¿no? Como ha ocurrido en Ecuador, ¿no? La propia construcción institucional de Bolivia. ¿Por qué en Argentina y Brasil, las dos economías más importantes, no se lograron esos avances? Bueno, primero porque lo han impedido los medios de comunicación concentrados, y cualquier cosa que se hubiera dicho en ese sentido decían, bueno, es para perpetuar a fulanito, a menganita, etcétera. Y segundo, porque los propios movimientos populares arrastraban ese prejuicio histórico, justificado históricamente, pero prejuicio del que te hablé hace un momento, ¿no? ¿Cómo imaginás vos cuáles deberían ser? ¿Cuál te parece la experiencia donde Argentina podría reflejarse para repensar esa nueva institucionalidad democrática que redefina el peso de los distintos actores sociales que hoy también hackean a nuestra democracia, y muchos de ellos impulsan la concentración de riqueza y oportunidades y el atraso o inclusive en ciertos sectores una mirada muy negativa de los sectores populares de nuestro país? Si la clave está en la distribución de la coparticipación, tenemos que pensar si el Senado no tendría que tener otra función y no la que tiene. El Senado hoy es una fuerza contramayoritaria, digamos, de alguna manera. No hay razón para que el voto de un porteño, cuando se discute cualquier cosa de interés general, que no tiene nada que ver con el reparto de dinero, etcétera, el voto de un porteño valga 100 veces menos que el voto de un fueguino. En segundo término, la estructura de nuestro Poder Judicial, no hay ningún Poder Judicial en el mundo democrático, más o menos, de una población de 44 millones de habitantes que esté en cabeza de 5 personas. En fin, esas son cosas básicas e institucionales, sin perjuicio de que la Constitución garantice, por otra parte, los recursos naturales, el subsuelo, etcétera. En eso hay que volver a la Constitución del 49. Por ahí creo que tiene que ir la cosa, ¿no? Pensando un constitucionalismo económico distinto y pensando una institucionalización diferente. Lo que hoy vemos en materia de inteligencia del Estado, donde no tiene nada que ver, la que tiene que ver es aquella, separen a esta, separen al otro. A mí me da toda la sensación de que son bandas que están disputando las porciones en los sectores de inteligencia y en el Poder Judicial. La República, bien, gracias. Hoy, en las crisis políticas que atravesaron y continúan experimentando países de la región, como es el caso de Argentina y Brasil, el Poder Judicial se encuentra en el centro del debate. Es el menos democrático de los 3 órganos que conforman el Estado. Se niega a pagar el impuesto a las ganancias, modificar el acceso a la justicia por medio de concurso público o que el Poder Legislativo pueda establecer una reforma democrática de sus estructuras. Esto es una anarquía que tenemos. Acá en la Argentina cualquiera que inicie un juicio no sabe cómo va a terminar. ¿Por qué? Porque no tenemos jurisprudencia consolidada, porque se declara inconstitucional una ley y sigue vigente, cada juez sigue decidiendo lo que quiera, que declare lo que declare la Corte. Y para colmo tenemos una Corte de 5 personas, que son 5 genios, que se convierten en la última instancia de todos los juicios del país, con una concentración de poder absurda. Desde causas armadas sin sustento ni amparo jurídico hasta jueces puestos a dedo, todo es posible. Por eso, una parte del Poder Judicial fue constituyéndose como una corporación judicial.
Con un poder que profundiza su modelo de injerencismo y mantiene el mismo sistema burocrático durante décadas, es difícil pensar en un país de conquistas y derechos. Y el desafío de democratizar la justicia, ¿no? ¿Es un desafío posible en el corto plazo? Sí. Sin reforma constitucional se podría hacer algún parche, como hacer una corte de 12 o 15, dividida en salas, para las cuestiones de arbitrariedad y para las cuestiones de constitucionalidad, que bueno, que voten todos. Ahora, en una nueva constitución tampoco vamos a inventar el embudo, no. En realidad las instituciones tienen algunos modelos y uno puede tomar algún modelo. No, creo que tenemos que salir del modelo pseudo norteamericano que dicen que tenemos, porque no es el norteamericano, lo hemos deformado. Salir de ese modelo, irnos al modelo europeo de tribunal constitucional, lo cual no quita que cada juez pueda decidir la inconstitucionalidad, porque un modelo de tribunal constitucional centralizado, como el alemán, por ejemplo, cuando el juez considera que algo es inconstitucional, él lo remite al tribunal constitucional. Y cuando el Tribunal Constitucional declara que una ley es inconstitucional, pierde vigencia directamente a partir de la declaración. Listo, es un contrapoder, digamos, fuerte. Y Raúl, ¿podemos hablar de república cuando parece ser que la justicia administra sus tiempos e inclusive sus fallos a partir de la tapa de los diarios? Ese es uno de los tantos efectos que tiene esta estructura institucional, ¿no? Sí, las tapas de los diarios le marcan la agenda. Y eso uno lo observa, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en Brasil, ¿no? Que la condena en los medios de comunicación, ¿no? La denuncia en el medio ya pasa a ser una condena y la multiplicación de un desprestigio. Sí, la denuncia, la difamación, bueno, lo estás viendo, la persecución a Cristina, la persecución a Lula, la persecución a Lugo en Paraguay. Sí, lo que se quiere es instrumentar, ¿no? Hoy ya no se usa el ejército, sino que se usa un segmento, un sector de la justicia, porque ojo, pero bueno, es ese sector de la justicia, igual que en Brasil, el que se usa realmente para sacar del campo electoral a quienes pueden representar un peligro para estos, un riesgo para estos intereses del colonialismo transnacional, ¿no? Bueno, Zaffaroni siempre fue un adelantado, fue un hombre, yo diría, de avanzada. Raúl tiene una visión del derecho penal extraordinariamente moderna, extraordinariamente progresiva y muy sensible a los cambios que hay en la sociedad. Entre la palabra popular y la palabra de la estructura jurídica, Zaffaroni tendió puentes permanentes y para eso se precisa tener un gran talento para la ironía. La ironía es un gran capital de los transformadores sociales. Y esa humildad, esa sencillez, ese perfil bajo, ese tono bajo que tiene para decir las cosas más profundas, es algo que nosotros valoramos mucho. Vos que fuiste ministro de la Corte, ¿no? y que tomaste la decisión de renunciar a partir de la fecha o de la edad jubilatoria, no sé si es el término correcto, que establece la Constitución. ¿Deberían hacer lo mismo todos los jueces? Creo que el artículo de la Constitución es constitucional, aunque tiene una historia que todos conocemos, que no es muy limpia. Realmente se puso eso para echar a un ministro de la Corte directamente. Pero bueno, creo que es constitucional y yo fui constituyente, de modo que creo que desde mi punto de vista tenía que irme. Cada cual sabrá lo que hace en su conciencia, ¿no? Distinguida señora Presidenta, tengo el alto honor de dirigirle las presentes líneas para elevar a su fina consideración mi renuncia al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para el que fui designado por el presidente Néstor Kirchner. Motivan esta dimisión ineludibles razones normativas y, más lejanamente, éticas y de convicción personal. Secundariamente, pesa en mi decisión la idea de que la vitalicidad de los funcionarios de la Constitución, si bien excepcional, siempre es más adecuada a los sistemas monárquicos y, por ende,
menos compatible con los principios republicanos. He pasado más de 3 largas décadas de mi vida desempeñando funciones jurisdiccionales. No puedo ocultarle que en los últimos meses experimento la sensación de que mi tarea en este poder está agotada. Junto con la urgencia de volver a la actividad académica, tanto en el país como en la patria grande, en la esperanza de que pueda ser de mejor utilidad para nuestros pueblos, fuente única de la soberanía y obviamente de nuestros mandatos. Me permito agradecerle desde ahora la atención que se sirve a dispensar a las presentes líneas y aprovecho la ocasión que ellas me brindan para reiterarle las expresiones de mi más selecta consideración y estima, al tiempo que quedo de usted como su seguro y atento servidor que besa su mano. ¿Y cómo fue tu último día de la corte? Tranquilo. En realidad lo que sentía era, bueno, despedirme del equipo de trabajo, del grupo de gente que me había acompañado. Y bien, a partir de enero volveré a manejar todos los días, putear en el tránsito. Una vida más normal. Pasó de todo en estos 11 años. Yo soy López y hace 40 años más o menos que lo conozco al doctor. Mi función es muy grande, decir seguridad, porque en realidad el que cuidaba él a mí, no yo a él. Él fue magistrado, fue ministro y siempre en su despacho había gente muy importante, pero también de la otra, que no es importante, la que a lo mejor no conoce la justicia, no sabe que tiene derechos, y él la atendía igual. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué dice? Acá en la gente de tribunales, todo el mundo lo aprecia mucho y lo quiere mucho, yo qué sé, por lo que él sabe, por lo que es, por todo eso. Vos te das cuenta que él es un ministro y está comiendo con ellos todos. Él come con todos los empleados. Dice, hace chistes, los chicos lo quieren como si fuera, yo qué sé, como si fuera su padre. Todos. Él ayuda a todo el mundo. Muchos sentían y sentimos, ¿no?, que tu voz era necesaria también, ¿no?, en la Corte, más allá de lo que diga la Constitución, ¿no?, que a veces se desbalancean las miradas, ¿no?, y hoy vemos no solo el 2 por 1, sino lo que muchos sienten con enorme preocupación, ¿no?, que tengamos una Corte que al momento de fallar en ciertas cuestiones vinculadas a lo que es la regulación de la economía, por uno de sus integrantes tenga una mirada no a favor del pueblo, sino a favor de las corporaciones, ¿no? Sí, las personas son importantes, sin lugar a dudas, pero son defectos institucionales. Si eso pasa, es porque hay una institucionalización que lo permite. Ese es el asunto. Y Raúl, ¿qué aprendizaje te dejó tu paso por la Corte? Me dejó bastante. Ver primero en toda su dimensión lo que antes teorizaba un poco, pero no lo había vivido, no lo había vivenciado. Los defectos de esta institucionalización. Encontrarte con un poder en la mano arbitrario. No podés hacer que eso sea la última instancia de cualquier causa de todo el país. Y vi los defectos de cómo eso funciona en la práctica, ¿no? Se cierra una etapa simplemente. Se acaba un periodo que duró más de lo que había calculado. Nunca creí que me iba a quedar 11 años en la Corte, nunca estuve 11 años en ningún cargo. Y bueno, y ahora viene volver a ser una persona normal, poder salir a la calle, tomar un café, pasear el perro y bueno, y dar clases. Y recorrer América Latina, que es lo que vengo haciendo. Siempre el que tiene el poder, sí, tiene la voluntad de concentrarlo, ¿no? Es difícil pensar esa institucionalidad en las realidades donde los varones y las mujeres piensan tanto en nuestra Argentina al momento de pensar la institucionalidad, ¿no? No es, para poner una comparación, no es lo mismo la Corte a partir de tu llegada y de otros juristas en el 2003, de lo que fue la Corte, la mayoría automática del menemismo, ¿no?, hasta
hasta ese liderazgo positivo de Kirchner que logró, ¿no?, la ruptura de esa vergüenza para toda la sociedad. Claro, el problema está justamente ahí. Vos decís, bueno, sí, apareció Kirchner y se le ocurrió hacer, y por casualidad salimos 7 personas, cada uno tirando para su lado, éramos un poco... Pero fue una casualidad, una coyuntura política que permitió eso. En el día de ayer, y con asombro, hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Bueno, no podemos garantizar, no nos garantiza nada, porque la coyuntura política mañana pasa a ser otra, y hoy es otra. Entonces eso es lo que tiene que crear la conciencia de decir, no puede depender eso de una coyuntura política, porque de cualquier manera le estás dando a ese grupo de personas un poder muy concentrado. Hace décadas que la situación carcelaria en nuestro país empeora año a año. Los años de mejora de vida y cuidado de los derechos humanos nos llegó al sistema penitenciario. A lo largo del territorio hay más de 250 cárceles, en las que se alojan alrededor de 69.000 presos. Según el último informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, solo en la provincia de Buenos Aires se alcanzó la mayor población privada de libertad en su historia, con 36.038 personas tras las rejas. De este total, casi el 90% son alojados en cárceles, mientras que el resto se encuentra en comisarías, alcaldías o fuera del sistema carcelario, pero con monitoreo electrónico. La situación es alarmante. En su más reciente relevamiento, la Procuraduría de Violencia Institucional denunció altos índices de hacinamiento, falta de higiene, ausencia de ventilación y alimentación deficiente, entre tantas otras violaciones a los derechos humanos que se detectaron en los penales. El 51% de los detenidos en cárceles federales tienen procesos abiertos. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri pidió evitar las puertas giratorias, ignorando las garantías constitucionales y defendiendo el encerramiento sin sentencia firme. No se entiende por qué los jueces han ido cayendo en un porcentaje de ellos, por suerte no todos, en transformar las cárceles en cárceles de puertas giratorias. A unísono, su gabinete, representado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exigió ante la Comisión de Justicia que se limiten las excarcelaciones con cifras que fueron duramente cuestionadas por senadores y expertos en el tema. Lejos de demostrar voluntad política en un asunto que exige una racionalización de recursos y una profunda modificación legislativa, el gobierno macrista evade los principales problemas de un sistema carcelario deficiente en el que reinciden cerca del 40% de los detenidos. Y no podemos pensar una sociedad desarrollada, ¿no?, con niveles de equidad que nos permitan hablar que somos sociedades democráticas, si la política no se hace cargo de conducir la fuerza de seguridad y de reformar nuestros sistemas penitenciarios. Sí, ¿no? Sí, y nuestras policías fundamentalmente nuestras policías. Sí, efectivamente, pero no lo podemos hacer mientras tengamos medios monopólicos de comunicación que en todo el mundo fomentan esa demagogia punitivista. Y la fomentan, ¿por qué? Porque es funcional a los intereses de este colonialismo y de este capitalismo financiero. Los mismos políticos de los países centrales están presos de esto. Mirá la campaña de Francia, claramente. Mirá lo que está pasando en Europa. Y sí, ¿por qué? Porque los medios masivos de comunicación están en eso. Es funcional a ese poder transnacional. Poder que le pone sitio al poder político de los países centrales, porque es un poder que se desplaza geográficamente. Por mucho que los políticos de los países centrales tengan poder, siempre es poder local. La política es local. Ellos no, ellos se pueden desplazar, se desplazan geográficamente. La activista opositora argentina Milagros Sala fue condenada el miércoles a prisión en suspenso por daños durante una marcha convocada en 2009 en la provincia de Jujuy. Hay algunos llamados de atención de lo que significa en realidad la detención de Milagros Sala. ¿Es criminalizar la protesta? Creo que es elemental que tenga que adherir a algo que ha sido motivo de protesta de mi parte desde hace muchísimo tiempo, desde que se inició esta detención ilegal de Milagros Sala,
Realmente creo que la Argentina está haciendo un papelón internacional, está violando fueros parlamentarios sin contar con la aberración de tener la primera presa política simplemente por ser una dirigente social. Pero los ojos también del mundo se posan sobre Argentina cuestionando estos retrocesos marcados, sí, ¿no? A nivel internacional y a nivel internacional estamos haciendo un papelón. De eso no me cabe la menor duda, eso lo vivencio, donde voy me preguntan qué pasa, qué está pasando, qué es esto. Milagros Sala se ha convertido en una bandera en todo el continente, bueno, en fin, todo esto, sí, a nivel internacional sí estamos cayendo en un desprestigio muy grande. Sí. El sobreendeudamiento que está sufriendo hoy la Argentina, parecía que habíamos transitado un aprendizaje social, colectivo, de que no podíamos volver a caer en la especulación financiera. Bueno, pero si tenés un gobierno integrado por CEOs y también tenés un monopolio mediático que naturalmente es una empresa y que también responde a la misma lógica, que encubre lo que hacen los otros, bueno, yo no le puedo exigir al pueblo que tenga una conciencia tan acabada del problema. ¿Por qué? Porque hay una cobertura mediática, hay una creación de realidad falsa, que sí, un día tiene límites, por supuesto, sí, va a pasar, el pueblo no es tonto, un día se da cuenta. Sí, correcto, pero demora en darse cuenta. Hay un dislike ahí, y ese dislike es el que se aprovecha para hacer eso, ¿no? En las otras ocasiones también la gente se dio cuenta, pero demoró y demoró más, me parece. Ahora va mucho más rápido. Creo que la tarea que tenemos adelante es bastante compleja y difícil. Nos estamos enfrentando al fenómeno del capital financiero que ocupa el lugar de la política, en una etapa de colonialismo avanzado. Si miramos un poco lo que pasa en torno nuestro, en torno de nuestro país, en torno de nuestra patria, vamos a ver, bueno, en el norte una Bolivia que creo que es algo así como la esperanza regional o sudamericana, y que nos muestra una acción que es irreversible, la incorporación de 2/3 de población, y eso pase lo que pase políticamente es irreversible. Eso nos muestra la fuerza que pueden tener los movimientos populares. La transformación cultural de nuestra sociedad es que es lo más complejo, ¿no? Es lo más complejo, claro. Que en eso quizás hasta lo vemos de los enormes avances que ha tenido Bolivia, que también le ha costado a partir de la construcción de ese Estado plurinacional, ¿no? Es que si no hacemos eso estamos generando nuestros enemigos. Ese es el problema. Ese es el gran desafío de América Latina. Es el desafío. Ahora, ¿qué idea para ese desafío se te ocurre a vos? Creo que hay que lograrlo creando una mística política. Si vos tomás una villa miseria y, bueno, 3/4 parte de la villa la urbanizás y das casa de material, decente, etc. Y 1/4 parte se queda en la casa de lata, tenés que evitar que esas 3/4 partes mañana digan los negros que se quedaron allá, los negros que están en la casa de lata. Y para eso tenés que crear una mística que te permita entender que, bueno, que somos todos personas, ¿no? Crear un ciudadano solidario, crear una conciencia, una mística solidaria. Ahora, si lo creás como lo creó el peronismo, como lo creó Evita, etc., mirá los años que duran. Pero también es reimaginar cómo desde el campo popular se genera una consigna tan convocante como el individualismo, ¿no? y la concentración de riqueza y de bienes materiales que genera el neoliberalismo, ¿no? Claro. Cuidado con la idea esta de que tenemos que combatir el individualismo. Cada ser humano es un individuo, eso es inevitable, y tiene que desarrollarse como tal. Ahora, no nos confundamos el individualismo con un egoísmo mezquino, con yo hago esto y no me importa lo que le pase al vecino. Eso no es liberalismo, eso es un discurso de destrucción de la solidaridad social directamente. ¿Y por qué pensás vos que el gobierno no reacciona? ¿Está convencido que el camino represivo es lo que le permite sostener
sus políticas de ajuste, que no lo hablábamos, por ejemplo, los otros días con un intendente, ¿no? Que frente a movilizaciones a los supermercados, el gobierno provincial les decía, les prohíbo que les den bolsas sociales a aquellos que manifestan, les garantizamos la gendarmería para proteger sus supermercados, ¿no? Frente al crecimiento de los indicadores de exclusión. Es un gobierno que tiene una matriz ideológica clara. Sí. ¿Cómo se le pone un límite a esas políticas? ¿Alcanza con votar correctamente en las elecciones? Hay que manifestarse públicamente, hay que tener mucho cuidado de no responder provocaciones. Y en eso creo que los veteranos tenemos la obligación de advertírselo a los pibes, porque ellos no conocen de represión. Les ha tocado vivir una sociedad argentina en que felizmente no hubo represión. La llegada del gobierno macrista produjo un fuerte retroceso en materia de derechos humanos. Con el Poder Ejecutivo corriendo la mirada de los delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema de Justicia fue acompañando este retroceso promovido por el gobierno. Primero establecieron que sus sentencias no podrían ser revisadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo autorizado desde la adopción de los pactos internacionales de derechos humanos y por su inclusión en la Constitución de 1994. Pero quienes estaban desprevenidos nunca imaginaron el fallo de la Corte dictado el 3 de mayo de este año. La Corte Suprema de Justicia de la Argentina decidió, por mayoría, aplicar el beneficio de la reducción de pena conocido como 2x1 a un condenado por crímenes de lesa humanidad. La decisión de la mayoría de los magistrados fue constituida por dos jueces nombrados por Mauricio Macri, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, más Elena Hayton de Nolasco, quien en rigor también le debe su permanencia en el tribunal al gobierno. El represor que logró tener a la Corte de su lado es Luis Muiña, un civil que formó parte del llamado Grupo SWAT, que operó en el Hospital Posadas, el cual, el 28 de marzo de 1976, participó de un operativo que secuestró a 22 personas, de las cuales 6 continúan desaparecidas. La respuesta de la sociedad fue contundente. El reclamo internacional y de los organismos de derechos humanos se hicieron escuchar rápidamente, dando la relevancia que merecía este avasallamiento jurídico. A los pocos días, los diputados y senadores construyeron los consensos para aprobar un proyecto de ley que frenara acciones semejantes por parte del máximo tribunal argentino. A horas de sancionarse la normativa en el Congreso, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas, estudiantes, personas mayores, familias enteras con sus pequeños hijos fundidos en una multitud histórica que se reunió en la Plaza de Mayo para decirle no al 2x1 y reafirmar el pacto social que nos une a todos los argentinos. No queremos genocidas caminando por las calles. Levantemos los pañuelos y gritemos fuerte. 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. ¿Te sorprendió, Raúl, el fallo del 2x1 de la Corte Suprema? La verdad que sí, pero quizá por inadvertencia mía, pero ya viendo cómo venía la jurisprudencia, primero declarar la prescriptibilidad de las reparaciones civiles, son imprescriptibles los delitos, pero es prescriptible la reparación civil. Bueno, cuidado, eso tiene incluso trascendencia a nivel de derecho internacional importante. Después siguieron otra serie de fallos más o menos en un sentido regresivo de derechos humanos. Bueno, se negó a la policía la posibilidad de sindicalizarse, etc. El otro fallo absolutamente inútil, porque es una causa donde hay una reparación civil de por medio, el fallo Fontevecchia. Lo que creo que creyeron que tenían poder para hacerlo, tenían poder. Y este régimen avanza, sin importarle límites legales, constitucionales, avanza. Cuando creen que tienen poder para hacer algo, lo hacen. Y cuando se dan cuenta que se les fue la mano, giran en 180 grados. Y en ese giro dejaron a los ministros de la mayoría de la Corte, como dicen los muchachos, colgados del pincel, ¿no? Pero el 2x1 tuvo también su lado positivo, claro, que fue la masiva movilización y correr el velo de una nueva práctica, como vos marcás claramente, este gobierno de
si pasa, pasa, ¿no? Sí. El límite lo tiene que poner la sociedad, movilizándose, porque en democracia también nos expresamos. Indiscutiblemente, y además eso repercutió en los políticos que inmediatamente hicieron la ley esa, que no sé si es una ley o una declaración, pero bueno, de todas formas, políticamente es algo sin duda positivo. Lo de los 650.000 personas en la Plaza de Mayo, bueno, primera vez en la historia que se produce un encuentro así, una salida masiva de gente a la calle, con una sentencia de la Corte Suprema. Lo único que tenemos que tener cuidado que eso no nos produzca muertos, porque los muertos los ponemos nosotros, por regla general. Ahora, todo gobierno que provoca una concentración de riqueza en un determinado sector social sabe que esa política requiere de represión para mantenerse. Ahora, cuidado, yo creo que el pueblo argentino no soporta mucha represión. Raúl, en todos los programas, en todos los diálogos, siempre invitamos a alguien a hacer una pregunta. En este caso, le pedimos a un investigador de nuestra universidad, ¿no? Quizás uno de los especialistas en seguridad democrática más reconocidos de la Argentina, a Marcelo Saín, ¿no? que es un amigo común de los dos, que te formule una pregunta. A mí me interesaría, y me preocupa mucho en este momento, el vínculo estrecho entre servicios de inteligencia, estructuras gubernamentales y poder judicial. Y cómo al amparo de ese vínculo espurio se fue comiendo la justicia de la democracia, digamos, de alguna manera, y hoy tenemos un zafarrancho desde el punto de vista institucional. Una pregunta sencilla. Una pregunta sencilla. Bueno, creo primero que no podemos seguir teniendo servicios de inteligencia que no tengan control parlamentario, en real. Nuestro servicio de inteligencia solo sirvió para chismes internos. Ahora lo que veo es que se pelean entre ellos. Somos un país transparente, ¿no? Las peleas internas del servicio secreto salen en los diarios. Como transparencia es genial. Bueno, eso habría que terminarlo, habría que ser un servicio en serio para la seguridad nacional en el buen sentido de la palabra. Y dejarnos de molestar con eso. Creo que la inteligencia policial sirve directamente y no necesitamos otro tipo de inteligencia, ¿no? Creo que hay que modificar la cúpula, modificar el gobierno del Poder Judicial, e insisto, eso no es la justicia, sino un sector de la justicia. Mientras no se hagan esas cosas, y bueno, no vamos a salir, porque en definitiva el problema es el mismo, es poder arbitrario. Zaffaroni ha sido un juez bien preocupado por los derechos de las minorías, preocupado por los excluidos, preocupado por los vulnerables. Es un hombre siempre propenso al diálogo, nunca está cerrado hacia cualquier idea de que se trate, siempre se está dispuesto a discutir, muy honesto intelectualmente. Cuando habla de qué mundo queremos, cuando litiga a favor de los principios más humanistas que pueden existir, cuando aflora en él el hombre dolorido por las desigualdades insultantes del mundo y cuando aboga por la eliminación de esas diferencias y lo hace con tanta profundidad, desde lo jurídico, pero también desde cualquier principio que nos haga mejores como seres humanos, yo siento que tengo en Zaffaroni una fuente permanente de inspiración. Siempre hacemos breves preguntas en esta época de las redes sociales, donde parece ser también que el análisis tiene que ser a veces superficial, ¿no? Pero queremos hacer este Zaffaroni en 140 caracteres, ¿no? Preguntas cortas y respuestas cortas. ¿Qué le llevó a un jurista tan reconocido como vos a asumir uno de los desafíos más difíciles, que es aprender a nadar a los 55 años? Bueno, porque creí que estaba agotado. Entonces, que no, me estoy muriendo. Entonces dije, no, después me di cuenta que podía hacer cosas y dije, no, bueno. Pero es algo desconocido para muchos, ¿no? Sí. Porque todos conocen tu pasión por la natación, pero no que fue tan tardía descubierta, ¿no? No, creo que mucha gente lo ignora, sí. Una de tus pasiones es la lectura, ¿no? Si tenés que elegir 5 libros para llevarte de todos estos volúmenes que tenés, ¿no? ¿Qué libros elegirías? La Divina Comedia, de Martín Fierro, Canción de Navidad de Dickens, El Quijote tal vez, y La razón de mi vida. O sea, ¿sos más el Zaffaroni persona
que el jurista, porque todos los libros, los no, tratados no. los dejás. No, yo le digo a los estudiantes de Derecho que tienen que estudiar lo que nosotros le damos, pero que tienen que leer cosas que no sean de Derecho. ¿Y cuánto te marcó la lectura a vos? Muchísimo. Hay un riesgo que tenemos en este momento en la formación del abogado, que es el Plan Bolonia, que dice, bueno, tenemos que sacarle todo lo que sea historia, filosofía, sociología, etcétera, dejarle nada más que Derecho, hacerle un tramitador al servicio de las transnacionales, claro, que sea un buen empleado de transnacional. No, cuidado. La formación del jurista requiere mucho más de cosas que no son de Derecho que las cosas de Derecho. Las cosas de Derecho es una técnica que se puede aprender bastante fácilmente. ¿Y qué aprendizaje te llevaste de Néstor Kirchner? Lo que me impactó era su sentido pragmático, que evidentemente es el de todo populismo en el sano sentido de la palabra, ¿no? Sentido pragmático que es importantísimo. No te podés dejar manejar por dogmas en eso. Tenés que estar al día a día diciendo, bueno, cada decisión, ¿qué resultado puede tener? Este o este. Y te inclinás por el que esté por el lado del pueblo, ¿no? Es un sentido pragmático constante, y eso es lo que he visto en él, ¿no? Y es quizás lo mejor que han tenido todos estos procesos populares, ¿no? Que Claro. han cometido equivocaciones, pero inclusive al momento de equivocarse, uno tiene la sensación, al ver el gobierno de Evo Morales, los gobiernos de Argentina, de Brasil, que siempre se han equivocado inclusive para el lado correcto. Sí, bueno, nadie que gobierne está exento de equivocarse, eso es imposible, ¿no? Y sobre todo si gobierna años. Pero ampliaron la base de ciudadanía real por un lado, y por otra parte, si lo comparás con las barbaridades y crímenes que hicieron los que después trataron de controlar esos movimientos populares, bueno, queda a la altura de una insignificancia. Creo que para salir de este pozo en el que estamos en este momento, bueno, de alguna manera vamos a salir, el país va a salir, bueno, los pueblos siguen, se hay una misa, no cabe duda. Pero creo que tenemos que tener una bandera, y la bandera tiene que ser repensar este Estado. No, y con el Estado como la herramienta de transformación, Claro. pero que también tengan los movimientos sociales, en las organizaciones de trabajadores, ¿no? Sectores que de fuera del Estado fortalezcan estas transformaciones. La estructura que tenemos del Estado no sirve, no hay nada que hacerle. Pensar la Argentina, sí, la Argentina como sociedad, pero toda sociedad tiene que tener una estructura de poder. Y si esa estructura de poder está mal programada, y bueno, va a tener consecuencias sociales catastróficas, que es la que está teniendo. Creo que es un gran acuerdo de fuerza democrática lo que hay que tener. Raúl, muchas gracias. No, al contrario. Esta conversación es una gran experiencia porque muchas veces uno viendo tu enorme trayectoria, quizás los argentinos no somos conscientes de la enorme relevancia que tenés vos a nivel internacional como jurista, ¿no? Yo tampoco, no te preocupes. Pero creo que cuando recorres ciertos lugares del mundo te das cuenta por los distintos reconocimientos que has tenido, como el pensamiento que has desarrollado, como tu mirada crítica muchas veces ha permitido que seas uno de los argentinos más reconocidos a partir de tu aporte intelectual. Sí, siempre me asombra. Bueno, muchas gracias, y para terminar, terminamos con una foto, ¿te parece? Bueno, hacemos una foto juntos que subimos al programa. Ahí nos ponemos.